en la confluencia de las tres telas, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante estudiar apendicitis? Es común. Porque es la cirugía de emergencia más frecuente. A nivel mundial, la cirugía de emergencia más frecuente, la patología más frecuente, y que si bien la mortalidad está en menos del 10%, pero igual es alta, no es alta todavía. ¿Por qué? Por la demora en el diagnóstico, por las complicaciones y porque se puede presentar de muchas formas el patrón. Entonces eso hace que la apendicitis sea una patología clásica en lo que es cirugía general. ¿Quién irriga el apéndice? A ver cómo se acuerdan de anatomía. La mesentérica superior. Bueno, una rama. La ilia seca. Otra rama. La apendicular. Y finalmente, ¿qué contiene el apéndice? ¿Qué tipo de tejidos hay en el apéndice? ¿Cumple alguna función? Microbiota. Microbiota. Ya. Tiene folículos linfoides. Entonces, finalmente ayuda con las defensas. Al final de todo esto, ¿qué nos queda como conclusión? ¿Podemos vivir sin apéndice? Si no, ¿cuánta población estaría muerta actualmente si no fuera el caso? ¿Existen riesgos de no tener apéndice? En teoría no, pero sí se han hecho estudios en los cuales personas que les han hecho la apendicectomía profiláctica, porque antes lo hacían, ¿no? Me van a sacar la vesícula, de pasadita, pues sácame el apéndice. Tienen un mayor riesgo de tumores de cáncer de colon. Entonces, algún tipo de función inmunológica, pero exactamente no lo logramos identificar. Ahora, ¿cómo se produce una apendicitis? Todo es un órgano finalmente bueno. Tiene que haber una obstrucción de la luz. Esa obstrucción de la luz puede ser producto de una piedrita de heces, que le llaman fecalito, apendicito, o pueden ser esos folículos linfoides que crecen y tapan la luz. ¿En quiénes es más frecuente los fecalitos? En el adulto, ¿no? Y en los folículos linfoides hipertróficos, pues en los adultos, ¿ya? Y también puede estar asociado a un tumor, sí, también, por ejemplo, en los ancianos. Una vez que se obstruye la luz, ¿qué se produce? Obstruye una luz, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la secreción interior y esto que va a ocasionar Inflamación. alteración primero del flujo venoso, posteriormente del flujo arterial, y esto que lleva a la necrosis de los tejidos, ¿no? Y también hay una proliferación en el interior de bacterias, que normalmente hay bacterias en el colon. Entonces estas bacterias proliferan y aparte hay compromiso vascular. Esto conlleva a que pueda perforarse el apéndice y el contenido apendicular ir a la cavidad. Eso es básicamente la fisiopatología de la apendicitis. El cuadro clínico. ¿Han escuchado cómo es el dolor de la apendicitis aguda? Cronología de Morphy. Ya, la cronología de Morphy, ¿no? ¿Qué significa la cronología de Morphy? Empieza el dolor ¿dónde? Epigastrio. En el epigastrio, mesogastrio. ¿Y eso por qué creen? Si el apéndice no queda ahí, el apéndice queda en la fosa ilíaca derecha. Embriológicamente. Embriológicamente. Embriológicamente comparte, ¿no?, el mismo intestino de origen. Y el cerebro identifica el dolor del peritoneo que se inflama primero. ¿Visceral o parital? Visceral, asunto visceral. Son fibras adherentes simpáticas. Por lo tanto, asume que el dolor viene del hemiabdomen superior.
superior. Es un dolor vago asociado a síntomas de náuseas, vómitos, malestar. Luego, ¿qué pasa? Las supuestas 6 horas o a veces un poquito más. Dolor 12 migra. horas. Migra el dolor. El dolor migra a la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué creen que migra? Ahora ya no es solamente el peritoneo visceral, viene el peritoneo parietal, ¿no? Que es somático, por lo tanto localiza el dolor de manera más clara. ¿Ya? Entonces, aproximadamente en todas las personas se produce la cronología. La cronología de muerte, no en todas las personas, ¿no? 40, 40%, pero no en todas las personas. Entonces, ese dolor que migra es un punto a favor. Y en todas las personas el dolor, la clínica será igual. ¿Qué puede variar? Puede variar dependiendo de la edad. Si es un niño, el apéndice secal a veces es mucho más largo, ¿ya? Que en un adulto. En un adulto puede estar midiendo entre 7 y 10 centímetros, entre 4 a 10 centímetros. En un niño puede medir 15 a 20 centímetros. Por lo tanto, la punta del apéndice, estamos hablando del abdomen de un niño, ¿dónde puede estar ubicado? En cualquier sitio. Por lo tanto, el dolor puede ser del lado izquierdo, del abdomen superior, difuso, además que el niño no localiza claramente el dolor. En el caso de una persona adulta mayor, el apéndice a veces es más chiquitito, ¿no? Está regresionando, o está asociado a cáncer, a un tumor. Y las personas adultas mayores, las personas inmunosuprimidas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Era desconectarlo, ¿viste? Ya están grabando lo que tienen que hacer la próxima vez. Tienes que apagarlo. Ya grabado. Gracias. Bueno, habíamos hablado acerca de la clínica, ¿no es cierto? El dolor que era primero a nivel de mesogastrio epigastrio, que después migraba a la fosa ilíaca derecha. Mesogastrio porque era un dolor visceral y posteriormente en la fosa ilíaca cuando ya era parietal. Entonces, cuando yo examino a un paciente con apendicitis, y creo que es lo que más les interesa, están los clásicos signos, síntomas, puntos dolorosos, ¿no? Hay un montón de puntos dolorosos para examinar apéndice, justo por lo mismo, porque puede ubicarse en muchas zonas. ¿Cuál es la ubicación más frecuente del apéndice? Retrocecal. Retrocecal, ¿ya? Retrocecal, que no es lo mismo que retroperitoneal, ¿ya? Retrocecal es el 60% de las apendicitis. La siguiente frecuencia es la pelvis. Y después ya tenemos las otras ubicaciones, retroperitoneal, retroilial, etc. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada el apéndice, es que vamos a poder ubicar los puntos dolorosos. El primer punto doloroso, el más conocido, es el de MAP. ¿Cómo lo mido? Ombligo, espina ilíaca anterosuperior. Divido 3/3, la unión del tercio externo con los 2 tercios medios
Ahí presionamos y hay dolor. Ese es el punto de mano. Si yo presiono y saco la mano rápidamente y hay dolor, se contractura la musculatura, ese es el signo de Bloomberg. Entonces, el signo de Bloomberg es al descomprimir. El punto de mano es al presionar. Si yo trazo una línea entre ambas espinas ilíacas y lo divido en tres, la unión del tercio derecho con los otros 2 tercios, ahí sería el punto de Lanz. El punto de Lanz es cuando el apéndice está a nivel pélvico. ¿Qué más? Si yo me voy 2 centímetros por arriba y por afuera de la espina ilíaca anterior superior y aquí en esta zona presiona y hay dolor, es el punto de lesión. ¿Por qué? Por un apéndice retrosecado. Hasta ahí los puntos. Luego vienen los signos. Y hemos hablado del Bloomberg, ¿no? Que es en la fosa ilíaca derecha. Y el Robson es cuando yo presiono en el lado izquierdo, pero no es solo presionar, ¿no? Es una presión como yendo hacia arriba. ¿Para qué? Para llevar el gas que está en el colon izquierdo hacia el lado derecho. Y ahí se desencadena el dolor en el lado derecho. Ese es el Robson. De ahí el obturador. Es cuando hacemos que flexione la pierna y rotamos hacia adentro la cadera. Entonces, en ese caso estamos hablando de un apéndice que probablemente la punta sea pélvica. Y el del psoas. El del psoas tiene que estar el paciente echado y girado de costado, ¿cierto? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, esta piernita la llevamos hacia atrás. Y esa extensión de la pierna genera dolor, por lo tanto, estamos pensando en un apéndice retrosecado. Y así hay un montón, ¿no? Hay otros signos que también por ahí van a decir, el de la tos, el da. Tose, le doy, deja de respirar, se contrae, Ya, les mencionaba de los cuadros clínicos distintos de acuerdo a la edad, ¿no? Y también hay que hacer el diagnóstico de diferencia. En un niño, una adenitis, o patologías pues congénitas, ¿no? Un meque, una invaginación intestinal. En una mujer en edad fértil, pues la gestación en un lugar fuera de lo común, ¿no? La trompa, ectópico, o un quiste torcido que esté en el lado derecho, todo eso puede generar confusión. Y en un anciano, en un inmunodeprimido, ya pues hay que pensar en el cáncer como una posibilidad, infecciones o una diverticulitis, o en el peor de los casos también pues una isquemia, ¿no? Una isquemia intestinal. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo que te dicen todos los libros, la escala clásica de Alvarado, ¿no? Eso es sutil, sí es sutil. Evalúa primero el dolor migratorio, la anorexia, las náuseas, signos, dolor en fosa ilíaca derecha, a la descompresión del Bloomberg, la fiebre, y en laboratorio, leucocitosis y desviaciones. Si los valores están menos de 4, probablemente no sea apendicitis. De 5 a 6 es compatible, de 7 a 8 es probable, y de más de 9 es muy probable. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares, el gol estándar es la tomografía. El problema es la radiación, ¿cierto? Entonces, en una persona adulta, anciana, pues sí, se hace una tomografía. En otros países, en Estados Unidos, acá operamos el apéndice solo por clínica, ¿no? Es clínica de apendicitis, se opera. A ver, ¿haces eso en otro país? Primero que hasta el seguro, te denuncian, no. Tienes que tener la confirmación, ¿no? Acá hacemos mucha apendicectomía en blanco. A veces operamos, terminamos siendo apendicitis. Entonces,
¿Qué se ve en la tomografía? El diámetro normal del apéndice de la luz llega a los 6 milímetros, ¿no? Por encima de 7 ya estamos hablando de que está distendido. El signo de la diana o del ojo de buey a nivel de la tomografía es cuando el corte transversal del apéndice ve como algo, como si fuera un bulbo, ¿no? Entonces eso nos indica que hay edema de la pared, probablemente apendicitis. Es altamente específico y sensible, ya les dije, para adultos o para ancianos. Pero y en el caso de gestantes, niños, ¿cuál es el examen? Es una ecografía, ¿ya? Una ecografía, igual también podemos ver ese halo, signo de diana. La sensibilidad va a depender del aparato y del operador. Algunos no ven nada en la ecografía, ¿por qué? Porque usualmente hay hilio. Cuando hay hilio está lleno de gases, ¿no? Entonces es más difícil la visualización. Y la resonancia magnética, que también es sensible, es específica, pero es cara. No todos los centros lo tienen. Entonces, por esa razón, a veces es difícil de solicitar. Los gérmenes, lo más común siempre es E. coli. Y dentro de los anaerobios, bacteroides. Por esa razón, siempre el tratamiento tiene que cubrir ambos. ¿Ya? Y con respecto al tratamiento, el tratamiento es la apendicectomía laparoscópica. Antes se decía la apendicectomía abierta, ahora ya no se piensa que esa es la primera opción. La primera opción es la laparoscópica, inclusive en gestantes. ¿Ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones de una apendicectomía laparoscópica? Anestesiológicas, ¿no? Respiratorias. Si es un paciente que tiene algún problema, una fibrosis pulmonar, no está compensado, etc., intubarlo y además insuflar el abdomen con CO2, probablemente luego de la intervención quirúrgica vaya a requerir apoyo para poder ser extubado. ¿Cómo se hace una apendicectomía laparoscópica? Tal vez ya lo han visto, ¿no? Se entra por el ombliguito. Ingreso del trocar puede ser a ciegas, puede ser abierto. El hecho es que insuflamos el abdomen con CO2, ingresa el trocar que viene a tener la cámara y los otros dos trócares varían de acuerdo a la técnica, pero habitualmente va uno en el lado izquierdo y uno en el nivel supracúbico. Siempre en la laparoscopía se intenta triangular. Se trabaja en el lado derecho, se liga primero la arteria appendicular, se corta el meso y de ahí clipamos el apéndice, lo seccionamos y lo sacamos a través de un guantecito. Hasta aquí es lo clásico, ¿no? Lo que te dicen en los libros. Un temita especial es cuando en el abdomen, al momento de examinar, palpo una masa, ¿no? A veces palpo una masa, puede ser por un paciente que ha estado 3-4 días con dolor, y ya pues hay una respuesta del epiplon o de las asas intestinales bloqueando el apéndice. Antes esas masas las operamos, pero al operarlos teníamos problemas de perforaciones, de daño al ilio, al colon y terminaban haciendo fístulas. Actualmente el tratamiento es conservador, ¿no? Si la masa tiene pus alrededor, con una guía tomográfica dreno la pus y le doy antibióticos. Y si es que no hay pus, antibiótico terapia, ¿ya? ¿Cuánto tiempo de antibiótico? Lo habitual era de 5 a 7 días. Entonces, la apendicectomía laparoscópica sigue siendo el tratamiento de elección. Si tengo un apéndice inflamado, lo lógico es que lo saque. Y el tratamiento conservador se refiere al tratamiento antibiótico exclusivo, ¿no? Nunca se ha puesto a pensar qué sucede pues, con aquellas personas que viven en la Antártida, que no tienen acceso a una intervención quirúrgica. Todas se mueren si les da apendicitis.
¿no? Se ha visto justo en estas poblaciones que con tratamiento antibiótico puro regresionaba la enfermedad, pero no en todos los casos. Hay ciertos casos en los que le puedo dar solo tratamiento antibiótico y esperar que la enfermedad regresione. El problema es que la recidiva es alta. ¿Y en quiénes no puedo hacer eso? Pues en aquellos que tienen una apendicitis aguda complicada, o sea, con pus alrededor perforado, ¿verdad? En el caso de algunas poblaciones particulares, por ejemplo en el embarazo, ¿qué sucede con el apéndice? Si el útero está creciendo, ¿hacia dónde se va el apéndice? Hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces el dolor a veces está en el hipocondrio derecho o en el flanco. Esa es una característica. La segunda, nadie quiere operar al instante. Entonces a veces hay demora en el diagnóstico. Y todo eso simplemente lo que hace es empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque puede desencadenar trabajo de parto, complicaciones del embarazo. Además, que si se perfora la pus en cavidad es un peor pronóstico para la gestación. Entonces, aquí, por ejemplo, sí o sí, si hay duda, imágenes, ¿no? Su ecografía o su resonancia. En los ancianos, igual que en los inmunocomprometidos, sus defensas bajas, su respuesta inmunológica no es tan florida como en un adulto. El anciano puede estar con un dolor leve, difuso, no hace fiebre, simplemente es una persona que no quiere comer, un poco de malestar, ¿no? Sin embargo, está generándose ya un apéndice que puede estar inclusive complicada. No hay que esperar que un anciano tenga la clásica o un inmunocomprometido, la clásica lumbar, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. A veces ellos la reacción peritoneal no es tan fluida. Y en ellos, ¿qué se tiene que hacer? Igual, exámenes auxiliares, ¿no? Una tomografía, radiograma, etcétera, para descartar uno que sea apendicitis o otra patología asociada que pueda confundir. Entonces, en la clásica de los libros, con un score Alvarado menos de 4, se hace la observación. Cuando decimos observación, recuerden que es observación activa. ¿Qué significa eso? ¿Lo mando a su casa y le digo a su mamá que lo observe? No. ¿Quién lo observa? El que lo ve. Si yo tengo la sospecha de apéndice, yo lo observo. Lo dejo en la observación en emergencia, mínimo entre 6 a 8 horas, que son el tiempo que se va a presentar la migración del dolor, ¿no es cierto? ¿No? La cronología. Si tengo una alvarado de 4 a 6, imágenes, ecografías, tomografías. Y si tengo un alvarado más de 7, ya está indicado la intervención. Hasta ahí, lo clásico, como les decía. Ahora, en la actualidad, algunos detallitos que están en el libro han cambiado un poquito, ¿ya? Si bien el score de Alvarado es bueno, ayuda, es útil, hay otros scores que se han hecho populares y que se ha visto que son más efectivos. Además, que dentro de los exámenes tomográficos, radiográficos, ha salido ese término, ¿no? La tomografía de ultra baja radiación, que algunas clínicas, hospitales en Lima y acá en Arequipa, algunas clínicas lo tienen. También acerca del tratamiento no operatorio, ¿no? Hay nuevos consignas al respecto y acerca de cómo es la cirugía, ¿no? Que si poner, no poner drenaje, si el antibiótico tiene que ser tan largo tiempo, no. Entonces, estas nuevas escalas son tres: la AS, que es de adultos, la IR, que ve la respuesta inflamatoria, y la PAS, que es de los niños. De acuerdo a si en estas escalas se valora un alto riesgo, es que está indicada ¿qué? Una cirugía, ¿no?
Si el riesgo es intermedio, estudios. Y si el riesgo es bajo, observación activa. Y esas son las escalas, ¿ya? Para que tengamos en cuenta. ¿Qué varía con el score de Alvarado? Ingresan lo que es los valores de PCR. Y en el caso de adultos, no solamente vemos, no se ve la desviación izquierda, sino la proporción de neutrófilos. ¿Ya? La neutrofilia. En los niños todavía se ve la desviación izquierda, sobre todo, y los valores varían, no igual, ¿no? Si tienes un valor entre 11 a 15 de la AS, es un riesgo alto. De la paz, entre mayor de 6, es un riesgo también alto, y en el caso de la AIR, de 7 a 10. Ahora, en el caso de las imágenes, ahí también ha variado un poquito. La tomografía, hemos dicho que tenga una tomografía de ultra baja radiación. Para un adulto, con eso, curo todo. En un niño y en una gestante, ecografía. Pero no solo una simple ecografía, ecografía con compresión gradual. Porque tenemos que mover, ¿no es cierto?, esas asas intestinales con gases que están cubriendo encima, y para ello tenemos que ir comprimiendo el abdomen. Y después de eso, si no funciona, no me es útil, hay la opción de la resonancia magnética psicotrópica. Otro concepto relativamente nuevo es el tiempo, ¿no? Antes se operaban pues, apéndices 2 de la mañana, 3 de la mañana. Lo diagnosticabas, lo operabas. Ahora se ha visto que se tiene una ventana de seguridad de 24 horas desde el momento del diagnóstico, siempre y cuando estemos hablando de una apendicitis no complicada. Una peritonitis no voy a esperar 24 horas, ¿no? Pero una apendicitis aguda no complicada, en ese caso sí tengo una ventana de seguridad de 24 horas. Y aunque uno dice, pero ¿por qué lo tendría que esperar, no? En algunos casos, por ejemplo, el paciente requiere alguna medicación especial, no sé, o el paciente también o es de noche, y aunque uno no crea, el hecho de operar de noche tiene sus riesgos, ¿no? El personal no está descansado, no está el personal completo, y se puede esperar hasta el día siguiente de la mañana para operarlo sin riesgo. La conducta intraoperatoria, si bien la apendicectomía laparoscópica sigue siendo el estándar, lo que ha cambiado es esa noción que teníamos antes de que encontraba el apéndice con un poquito de pus, aspiraba la pus y lavaba litros de suero. Ya no se ha visto beneficio de eso, al contrario, ¿no? Prolonga el tiempo operatorio, aumenta el riesgo de que haya rechazos residuales. Entonces ahora simplemente lo que se sugiere es la succión de esas colecciones, y los drenajes no están sugeridos salvo ciertos casos. ¿Cuándo le pondría un drenaje yo en el caso de una apendicitis? Cuando la base del ciego no esté sana y tengo la preocupación de qué cosa, que se me perfore el ciego, ¿no es cierto? Entonces yo le pongo, quién sabe, un clip ahí con un poquito de malicia y digo, esto, sabe Dios, si pegara ahí, mejor le pongo un drenaje, ¿no? Para que me dé una información acerca de la posibilidad de que se perfore esa base, pero no por las colecciones, porque esa se supone que con el drenaje es suficiente. Ahora también se ha cambiado el tiempo de los antibióticos, ¿no? Se comparó antibióticos 5 o 7 días, antibióticos 2 a 3 días, no había cambios. Pero sin embargo, dar más días aumentaba el riesgo de que, ¿no? A veces estar más tiempo hospitalizado aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué más? Aumenta costos en la hospitalización, ¿no? Entonces, no hay diferencia entre un uso más corto de antibióticos
Además que entre más días estés con antibióticos, más posibilidad de resistencia, ¿no? Resistencia a ese tratamiento no operatorio que les mencionaba, ¿no? De darle antibiótico a un paciente que no se va a operar y con esto se mejore. Entonces, tiene sus indicaciones, decíamos. El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Si está séptico, evidentemente no es un paciente para darle sus antibióticos. 1, 2, que no tenga perforación del intestino, del apéndice. 3, que no tenga abscesos periapendiculares. O sea, en pocas palabras, que no sea una apendicitis aguda complicada. ¿Ya? Y lo otro importante, que no haya el apendicolito invisible. Si ya en la ecografía, en la tomografía, se ve el coprolito, hay que entrar. Porque de hecho eso se va a complicar, hay que sacarlo. Entonces, si el paciente cumple todo esto, puedo yo plantearle la opción del tratamiento antibiótico. Pero eso es una conversación con el paciente. No es que yo como cirujana digo, no sé, ¿sabes que esto no lo voy a operar? Solamente le voy a dar antibióticos y ya es suficiente. No, jamás, ¿no? Siempre se plantea primero la opción de la cirugía. Pero si estás en un caso especial, estás en tu serum, en la PUN y no tienes cómo transferirlo, o el paciente te dice, no me quiero operar. Ya pues, conversando con el paciente y explicándole los riesgos, es que se toma la decisión en conjunto. ¿Y por qué se tiene que hablar de los riesgos? Porque los riesgos son la resistencia, ¿no? Me vuelve a dar un cuadro apendicular en el año hasta un 27-30%. Y a los 5 años, un 40%. Entonces, es un riesgo alto. Por esa razón es que cuando nosotros tomamos la decisión de no operar, tenemos que hacerle una muy buena lavada de cerebro al paciente para que reconozca la posibilidad de que le vuelva a dar apendicitis. Eso es sobre la masa palpable, ¿no? Lo que les mencionaba. Si al examen físico yo toco una masa en un apéndice que está más de 3-4 días, el tratamiento igual es no operar, dar antibióticos, inmunológico cutáneo, eso sigue similar a lo que les mencioné hace un ratito. Pero el control en estos casos que les mencionaba de la masa palpable es para descartar la posibilidad de que esa masa no haya sido solo el apéndice. Si es un anciano, puede ser un cáncer. Entonces hay que hacerle colonoscopías, tomografías, etc. Y este algoritmo es para la toma de decisión. Entonces, ya cambiamos nuestros scores, ¿no? Ya no el de Alvarado, sino cambiamos otros scores. Y si el riesgo es bajo, la observación activa en emergencia. Si el riesgo es intermedio y es adulto, entonces una tomografía de baja dosis de radiación. Y luego de eso, el tratamiento quirúrgico, siempre de primera opción es la apendicectomía laparoscópica, solo con succión, sin drenajes, con antibióticos de corta duración, y siempre y cuando no hay otra opción o el paciente lo prefiera, se le puede plantear la opción del tratamiento antibiótico. En el caso de que sea un riesgo alto y sea un niño o una gestante, ecografía o resonancia, ¿no es cierto? Y de ahí el tratamiento es igual, cirugía laparoscópica. En el caso de que sea una masa palpable, antibiótico, si hay líquido libre, drenaje percutáneo y seguimiento para ver que no haya un cáncer de colon. Hasta acá. ¿Preguntas? Seguro que después le van a hacer la clase de complicaciones, ¿no? No.
apendicitis aguda no complicada y no mencionar cómo diferenciarla de la complicada. Ahí básicamente están ambos. Dudas, preguntas. Miren que es una patología súper frecuente.